Buen día, compañeros e instructor. Mi nombre es Claudia Patricia Flores Amaya, estudiante de Contaduría Pública en el Politécnico Gran Colombiano, y hoy les voy a hablar de la teoría del productor. La teoría del productor es la que analiza la forma en que el productor, dado el estado de arte o la tecnología, combina varios insumos para poder producir una cantidad estipulada de un bien de manera económica y eficiente. En la teoría del productor encontramos dos tipos de teoría, la teoría a corto plazo y a largo plazo. En este momento vamos a revisar la teoría a corto plazo, que es la única manera de aumentar el nivel de producción es aumentando los factores de producción, las variables. O sea que para la teoría a corto plazo debemos tener en cuenta el trabajo que se representa con L, que es el factor variable, y el capital, que se representa con K, que es el factor fijo. Vamos a revisar entonces la teoría del productor a corto plazo. En el siguiente ejemplo vamos a revisar, entonces decimos que tenemos una empresa que se dedica a producir bolsas artesanales, ¿sí? Entonces tenemos unos meses, una producción total, un factor trabajo y un factor capital. Entonces, para esto necesitamos hallar la producción media, ¿sí? El factor capital en este ejemplo sería la máquina de tejer para tejer las bolsas que son artesanales. Entonces, podemos hallar la producción media. Entonces, para hallar la producción media, dividimos la producción total en el factor trabajo. Es decir, en este caso estaríamos dividiendo, la producción total sería 20 dividido en 2, 10, 28 dividido en 3, 9.33, 50, que es la producción total del cuarto mes, dividido en 4 sería 12.50, y así sucesivamente. Vemos que en la parte de en el mes 9, ¿sí? Con 9 trabajadores empieza a disminuir mi producción media, porque 120 dividido en 9, 13.33, y así sucesivamente para ir revisando la producción media de la productividad a corto plazo. También necesitamos hallar la producción marginal. La producción marginal la podemos hallar de la siguiente manera, dividiendo, restando la producción total 2 menos la producción total 1, 20 menos 0, 20, 28 menos 20, 8, 50 menos 28, 22, 84 menos 50, 34, 105 menos 84, 21, y así sucesivamente. Eso es lo que vamos a hallar en este momento para poder graficar y poder dar un análisis a la teoría a corto plazo en este caso. Vamos a revisar la gráfica. Vamos a ver que la curva naranja es mi producción total. Mi producción total empieza a decrecer en el número 9 de trabajadores, lo que quiere decir que para los 9 trabajadores ya hay exceso de personal, que se estorban entre ellos y no pueden producir lo que nosotros esperamos y lo que nosotros tenemos. Entonces es importante destacar que no puede haber ni más ni menos trabajadores de los que tienen que ser para tener una buena producción. La curva amarilla es la curva de producción media, la cantidad producida total por el número de trabajadores. Entonces ahí nos muestra que también empieza a decrecer en el trabajador 6, y nos muestra también que la curva marginal, que es la azul, empieza a decrecer y a ser negativa. Entonces, todo esto es importante nosotros revisarlo dentro de la gráfica, porque la gráfica nos da a entender qué es lo que nos sobra y qué es lo que nos hace falta en este tipo de producción a corto plazo. Sí, docente. Después de revisar la teoría a corto plazo, vamos a mirar, a echarle un ojo a la de largo plazo. Entonces, vemos que la teoría de largo plazo es una variación de los factores de producción fijos que utilizamos. En este caso sería el capital y la mano de obra. Entonces, el largo plazo es el tiempo necesario para que todos los factores de producción
sean variables, el productor tiene que aplicar técnicas para obtener la óptima producción dado unos costos de producción. En el ejemplo vemos entonces que tenemos una mano de obra de 1 a 12 que son las personas pues que nos colaboran y tenemos un capital. Para hallar un capital yo necesito conocer la cantidad de productos que produzco. ¿Sí? Entonces yo tengo una cantidad de productos 6. Mi fórmula para hallar el capital sería K igual a Q sobre L, teniendo en cuenta que L es el trabajador. Entonces, vamos a mirar entonces que para para el primer ítem de capital tenemos a 6 dividido en 1 me da 6, a 2 a 6 dividido en 2 me da 3, a 6 dividido en 3 me da 2, a 6 dividido en 4 1.5, a 6 dividido en 5 1.2, a 6 dividido en 6 1, a 6 dividido en 7 0.86 y así sucesivamente hallamos nuestro capital K. Este resultado que nos dio vamos a graficarlo en nuestra línea isocuanta. Nuestra línea isocuanta entonces vamos a tener en cuenta que siempre va a ser negativa y va decreciendo. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo en nuestro eje X tenemos el número de trabajadores y en nuestro eje Y tenemos el capital de acuerdo a lo que calculamos anteriormente. Entonces que para 1 tengo un capital de 6, que para 2 un capital de 3, que para 3 un capital de 2, que para 4 un capital de 1.5, para 5 1.2, para 6 1, para 7 0.86 y entonces vemos que nuestra línea isocuanta va a ser siempre convexa, ¿sí? O sea que su pancita siempre va a quedar adentro. Entonces esta curva eh, quiere decir que de acuerdo a lo que nosotros hallamos va a estar siempre de esa manera y es de acuerdo al trabajo que hace pues cada trabajador. Entonces para tener en cuenta la curva más alejada de su origen es la que mayor cantidad produce o genera. Si nuestra cantidad no fuera 6, sino fuera 8, tendríamos otra curva convexa en la parte superior de la curva roja que estamos viendo en este momento. Entonces es de analizar que estas curvas siempre van a ser negativas porque siempre van decreciendo y nunca se van a cortar o entrelazar entre sí. Miremos entonces la línea isocoste, que es la combinación de factores capital y trabajo sumándole el mismo presupuesto. Entonces, esta línea isocoste tenemos una fórmula que es el capital más el trabajo nos da el valor del presupuesto. Para este ejemplo tenemos un presupuesto de 650.000 pesos, un trabajo de 40.000 y un interés de 60.000 pesos. Entonces, para hallar el factor de trabajo tenemos que dividir el valor del presupuesto sobre el trabajo. Entonces, dividimos 650.000 pesos dividido en 40.000, nos da un valor de 16.5 y para hallar el factor de interés capital sería el valor del presupuesto dividido en el factor capital. Sería 650.000 dividido en 60.000 que nos da 10.83. Estos dos valores serían nuestro valor isocoste. Entonces, para proceder a graficarlo, en nuestro eje X tenemos el valor del capital y en nuestro eje Y tenemos el valor de nuestro trabajo. Entonces vemos que esta línea siempre va a ser recta, que son 650.000 pesos en todos los puntos, que depende del coste siempre y esto va de acuerdo al presupuesto porque quiere decir que si tengo un presupuesto mayor a 650.000 pesos, nuestra línea iría en la parte superior de la línea azul que vemos en este momento. Si fuera de 600.000 pesos, iría en la parte inferior, pero siempre va a ser una línea recta. Compañeros e instructor, eso es todo acerca de la teoría del productor. Muchas gracias por su atención.